Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy 26 de julio del 2024 nos encontramos con Horacio Justo Baudaña, quien nos visita desde Córdoba, Argentina. Hola Horacio, ¿cómo estás? Un gusto enorme, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí a Aguascalientes y agradecemos a todos los que están escuchándonos porque sabemos que estos temas son un poco difíciles de explicar y de entender, pero estamos aquí para llegar a más personas. Y bueno, voy a introducir quién es Horacio Justo. Es docente en licenciatura de Filosofía, diplomatura en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, certificado por IEX Ecuador con aval de la Universidad Católica de Nueva España en Introducción a la Filosofía, Lógica y Pensamiento Crítico, Historia de la Filosofía Antigua, Historia de la Filosofía Medieval, Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Contemporánea, Antropología y Gnosiología. Autor del libro El conservadurismo en 10 reflexiones y el libro negro del ecologismo. Conferencista internacional y ensayista. Director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí para compartir un momento con esta hermosa familia de México, tratando de transmitir y compartir lo que hemos recibido. Pues bien, Horacio, nos gustaría, para no obviar que todos estemos en la misma sintonía y poder así arrancar con este conversatorio, que nos pudieras explicar brevemente y en sencillas palabras, por favor, qué es el panteísmo, el sincretismo y el inmanentismo. Bien, la verdad que es una pregunta bastante compleja. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Vinculándolo con el tema del ecologismo, que es lo que nos convoca, digamos, porque si tuviéramos que hacer un repaso histórico por la filosofía, tendríamos como 5 años más de seminario aquí. A ver, dentro de lo que son las corrientes filosóficas, las primeras divisiones parten de lo que es la distinción entre el realismo filosófico y el inmanentismo. Esa es la primera gran división. Esta división se da porque el realismo filosófico presupone la existencia de un logos creador, ordenador y conservador, que el cristiano lo va a llamar Dios. Y en ese sentido, el filósofo realista va a entender que los 3 principales núcleos de la filosofía se hallan con el individuo siempre en una relación de presencia y distancia, para que lo podamos entender. Si yo le preguntase aquí a nuestro hermano si él cree que Dios está presente en este espacio, seguramente que él me diría, sí, Dios está presente. Pero si yo le pregunto a él, ¿usted es Dios? Me diría, no. Porque hay una diferencia entre la sustancia divina y la sustancia del alma racional. Si yo a ustedes les preguntase, ¿viven en el mundo? Me dirían, sí, vivimos en el mundo, pero no somos el mundo. Hay una relación de presencia y distancia, como si yo le preguntase a ustedes, ¿ustedes conviven con el prójimo? Claro que sí, pero no son el prójimo. Convivimos con la humanidad, pero no somos la humanidad. Presencia y distancia. Dios está presente, pero hay una distancia. Esa distancia es lo que nosotros llamamos orden. Orden, que en griego significa cosmos, orden que implica límite. Hay un límite para el realismo filosófico, hay un límite entre mi ser y el ser de Dios, mi ser y el ser del prójimo, mi ser y el ser del mundo. Ese límite es lo que llamamos esencia, y esto es lo más importante para entender luego inmanentismo, entender el monismo filosófico, que después hablaremos de eso, el sincretismo, el panteísmo. ¿Qué es lo que hace la esencia? Todo lo que existe, excepto Dios, que Dios no existe, aclare ya, Dios es una cuestión técnica. Todo lo que existe, existe como composición. Tiene acto de ser, que es lo que llamamos existencia, y esencia. La esencia limita el acto de ser. Si yo no tuviese límites en mi acto de ser, si yo no tuviese mi esencia, sería puro acto de ser. Sería Dios. Dios es puro acto de ser. Dios no está limitado por su esencia, pero nosotros, que sí existimos en el sentido técnico de la palabra existencia, estamos limitados. Por eso mi esencia como humano
En el caso mío como humano y como varón, no puedo respirar bajo el agua, no puedo volar por mis propios medios, no puedo quedar embarazado. Por la esencia de una cucaracha, la cucaracha no puede escribir un libro. Y por la esencia de una abeja, la abeja no puede contar chistes. Entonces, la esencia limita nuestras potencias. Ahora bien, esto es para el realista filosófico. Porque este orden, este límite, esta esencia, es natural, de natura, de nacimiento. Nacimiento en cuanto a inicio del movimiento. Entonces, pensemos, un embrión, por su naturaleza, pertenece al género humano desde el mismo momento que empieza a existir. Es decir, desde el inicio del movimiento de la vida, el embrión ya era humano, por su propia naturaleza. La naturaleza acompaña a la cosa desde el inicio de su existencia. No es que algo existe y luego adquiere la esencia. Siempre la existencia está compuesta por la esencia. Bien, lo que sucede es que en el cosmos, este orden natural, es decir, este orden que viene desde el inicio, está dado por una inteligencia ordenadora. Llamémosle logos. En nuestro caso, imagino los que son cristianos, hablarán de Dios, que va a ser esa primer gran inteligencia, esa primer gran voluntad, que no solamente crea, sino crea ordenando y luego conservando, porque nos da el acto de ser a todos. El día de hoy que podemos estar aquí presentes en esta sala de estudio tan bonita grabando, conserva también el acto de ser y la esencia. ¿Se entiende el realismo hasta aquí? Sí. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Qué sucede cuando se rompe este dique de contención que es el realismo filosófico? O es pura distancia o es pura presencia. Pura distancia sería el nihilismo. Schopenhauer, Nietzsche, Albert Camus, cualquier gran existencialista ateo. No hay nada. No existe nada más allá de esta existencia. Pura distancia. O pura presencia, como el monismo filosófico. Y aquí vamos a tener desde el monismo filosófico de Parménides, no los voy a aburrir con eso, o el monismo filosófico de Spinoza. Y ahí vamos a empezar a entrar ya no solamente en el inmanentismo, sino concretamente en una forma de monismo. Y aquí llegamos al panteísmo y el sincretismo. ¿Qué va a decir Spinoza? Baruch Spinoza, un filósofo holandés de ascendencia judía, sostuvo la siguiente frase: Deus sive natura. Dios es naturaleza, donde Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Por lo tanto, nosotros, producto de la naturaleza, no vamos a tomar una parte de Dios, participación, como el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, donde Dios nos da el acto de ser, sino que en la visión monista, inmanentista de Spinoza, nosotros somos Dios por extensión. Entonces, el perro, el caballo, las montañitas, las estrellas, los pequeños ríos, los grandes mares, todo es una extensión de Dios, incluido el hombre. Es una extensión, pero sustancialmente, y ese es el punto, no hay una diferencia de esencia, sino que sustancialmente todo pertenece a la misma esencia. Todos somos sustancialmente la misma cosa, por eso es una extensión. Como si yo viese que los dedos de mi mano se extienden, pero todo es una extensión de la misma mano. No hay una diferencia sustancial entre el dedo y la palma de la mano. Bueno, en ese sentido vamos a ver que está todo conectado. El dedo se conecta a la mano. Nosotros estaríamos en esta visión conectados a Dios, conectados a la naturaleza, porque somos productos naturales. Y esto, si uno lo indaga un poco, va a llegar al panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Primero, el sufijo ismo significa siempre centro, y en este caso centro de las ideas. ¿Cuál es el centro del cristianismo? Cristo. ¿Cuál es el centro del liberalismo? Una noción de libertad. ¿Cuál es el centro del comunismo? Las comunas de París. ¿Cuál es el centro del panteísmo? Bien, panteos. Pan, que en griego significa todo,
y teos, que significa Dios. Quiere decir que Dios está en todo. Dios está en los árboles, Dios está en los animales, Dios está en los frutos, Dios está en las personas. Entonces todos vamos a ser como los dioses, como la primera gran tentación, de hecho. Y esta es la explicación más básica, ya no solo del inmanentismo, sino del panteísmo. Y luego nos queda la pregunta del sincretismo. El sincretismo lo que implica es una unión de aspectos que sustancialmente debían ser diferentes. Volviendo al tema del inmanentismo, empezamos a unir las sustancias. En una explicación sincretista se puede observar que de repente el cristianismo empieza a abrazar tradiciones paganas. Pensemos, por ejemplo, que visiones totalmente opuestas. El inmanentismo es totalmente opuesto al realismo. De hecho, yo soy de formación tomista. El realismo filosófico es totalmente incompatible con el inmanentismo, porque el inmanentismo niega una relación con un Dios creador, ordenador y conservador. ¿Cuándo aparece el sincretismo? Cuando intentamos fusionar lo que es incompatible por esencia. Por ejemplo, que de repente yo decidiera, un ejemplo práctico, subir al altar la imagen de la Pachamama, donde de repente estoy dándole una naturaleza de Dios a lo que es una criatura. Si yo de repente empezase a adorar a las criaturas en vez de adorar a Dios, ahí tengo un principio de sincretismo, porque se supone que el creador no es criatura y que la criatura no es creador. Entonces ahí es donde empezamos a ver este sincretismo, cuando empezamos a abrazar tradiciones paganas, tradiciones que han sido combatidas por la cristiandad, pero que hoy se intentan en algún punto fusionar. De repente tenemos gente que dice creer en Dios, pero que cae en prácticas rituales como el tomar la ruda el 31 de octubre para rezarle a la Pachamama, o que le vamos a celebrar culto a la muerte, o que de repente vamos a empezar a buscar de decir, bueno, rescatamos estas tradiciones indigenistas, que una cuestión es que sean compatibles con la tradición occidental mientras que no afecten la moral y las buenas costumbres. El tema es que hay estas prácticas que de hecho sí las afectan y que empiecen a desfigurar la tradición cristiana. Entonces eso es el sincretismo. Básicamente, para que la gente lo entienda en términos simples, es intentar hacer un círculo cuadrado. Sí, y muchas gracias, Horacio. Fíjate que ahorita con lo que comentabas me venía a la mente Teilhard de Chardin. Creo que fue un personaje de sacerdote jesuita que metió varias de estas ideas, ¿no? Porque yo veo que a la fecha hay varios religiosos o personas en la iglesia que han asumido como... Bueno, yo a través de la denuncia de Monseñor Juan Claudio Sanauja, este libro que se llama Poder Global y Religión Universal, me introdujo a entender cómo es que han entrado este tipo de ideologías tan profundo en nuestra fe, que como bien dices son incompatibles, pero ahí están. Entonces, ¿tú crees que esto también ha influido? Pero totalmente, pensemos que el simple hecho del ecologismo, más allá de las cuestiones técnicas que podríamos hablar, el ecologismo emerge principalmente de una batalla cultural, pero no en el sentido sociológico. Sociológicamente se habla de cultura como ese campo, la subjetividad humana en el cual se desarrolla el lenguaje, los signos, los símbolos, la idiosincrasia, el idiolecto de una determinada comunidad. En un término estrictamente filosófico, cultura significa sabiduría humana. Donde hay cultura siempre hubo un altar. De hecho, en la Gran Revolución Francesa se elevó a los altares la diosa razón. En la cristiandad el altar estuvo en torno a Cristo. Y hoy vemos que los altares del mundo se ciernen sobre la Pachamama, la madre naturaleza, la Gaia. Que insisto, una cuestión es tener un mínimo de responsabilidad en el uso de los recursos naturales, y otra muy distinta es ya empezar a rendirle pleitesías a la criatura. Son cuestiones totalmente distintas. Usted plantea algo muy interesante, porque de hecho el sacerdote que usted cita es un pensador revolucionario. Y tiene un error de base antropológico, pero tiene un error de base. No me da el tiempo para explicarlo, pero ¿qué sucede? ¿Cómo se vincula esto con la religión? Miren, se lo voy a explicar en términos muy concretos. Siempre hubo un altar detrás de cada civilización, porque la cultura se cimienta en la fe. El hombre, antes que un animal político, es un animal religioso.
porque incluso hay animales que parecieran que tienen un tipo de organización política, pareciera, pero nunca se encontró un solo animal que tenga el más mínimo vestigio de la adoración a un ser trascendental e invisible, es decir, que trasciende los sentidos. Nunca. ¿Qué sucede? Si yo quiero cambiar una cultura, que después tuvimos el porqué, si tiene que ver con los recursos naturales, el control demográfico, la imposición de determinado orden económico, eso ya es más tema de geopolítica, pero para yo cambiar una cultura e imponer un proyecto geopolítico tengo que cambiar la religión. Y si alguien no me cree, y es entendible, siempre pongan en duda todo lo que yo digo, porque quiero que piensen, no me interesa que piensen como yo, no vengo a hacer proselitismo. Quiero que piensen, que eso los hace libres. Mikhail Gorbachev fue el ex secretario de la fenecida Unión Soviética. Cuando termina sus funciones, se dedica al activismo ecológico. Él es uno de los autores de la Carta de la Tierra. Mikhail Gorbachev, autor de la Carta de la Tierra, en una entrevista a Los Angeles Times el día 8 de mayo de 1997, dijo lo siguiente: se hace necesario que la ONU establezca un nuevo código legal internacional que sea vinculante como el de los derechos humanos. Se hace necesario una Carta de la Tierra que venga a reemplazar los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el Sermón de la Montaña del Nuevo Testamento, para guiar la conducta de los hombres en este siglo y por los siglos de los siglos. Lo dijo Mikhail Gorbachev, pueden investigarlo, Los Angeles Times, 8 de mayo de 1997. Y tengo entendido, posterior hicieron un remedio del Arca de la Alianza y metieron ahí la Carta de la Tierra, hicieron una procesión en Naciones Unidas, que es muy, otra vez se ven los signos aparentemente religiosos, ¿no? Toda religión tiene dos nociones básicas como presupuesto que hacen de los elementos. La religión tiene como primer presupuesto que considerar que el alma es inmortal y luego darle un destino a esa alma inmortal. De allí que el hinduismo es una religión y el budismo no lo es. La religión se compone de elementos a partir de estos presupuestos. Hay religiones que son más inmanentistas y otras que son más realistas. Tienen necesariamente que tener una profesión de fe, un pecado original, un paraíso venidero, necesitan un chivo expiatorio, necesitan la asunción de la culpa, necesitan de profetas, necesitan de líderes y necesitan de narrativas. Si ustedes leen el tomo 1 del libro negro del ecologismo, van a ver que en el ecologismo están estos 8 elementos, desde profetas como Greta Thunberg o Bill Gates, hasta las profesiones de fe, que es cuando se da la acción por el clima, en la cual todas las naciones, todos los partidos de izquierda a derecha están mancomunados en torno al Día de la Tierra, donde tenemos las metas narrativas como la bomba demográfica de Paul Ehrlich o lo que fue la tragedia de los comunes de Garrett Hardin. Tenemos también lo que es la noción del pecado original, como lo explica Petra Kelly, fundadora del primer partido verde del mundo, que luego van a emular el resto de los partidos verdes, que todos los males son causados por el varón blanco, heterosexual, cristiano, militarista y capitalista. Entonces, ¿hay elementos religiosos? Sí. Y eso se ha plegado incluso dentro de las religiones actuales que se encuentran atravesadas por esta agenda, quiera sí o no. Y me viene a la mente, ahora que lo comentas, bueno, dos eventos, ¿verdad? Uno de ellos es Amazonía en el 2019, independientemente de lo que se pueda, que ya es muy comentado, pero yo empecé a ver desde el inicio. Y hablaban de conversión ecológica y hablaban de una procesión ecológica. Entonces yo pensaba como católica, decía, es que la procesión es que nosotros venimos de paso en la tierra, ¿verdad? Entonces nuestra meta es el cielo. Entonces aquí ya metían la ecología y me llamaba mucho la atención ver eso. Y también me llamó la atención que cuando iniciaban, ahí delante del Papa, comentaban el CO2 que habían disminuido al llegar de viaje. Allí estaban los obispos y también comentaban que había ahí unos expertos de Naciones Unidas que iban a orientar en este tema de clima. Y a mí me llamó la atención porque dije, pues es que es un sínodo, como que ¿qué está haciendo ahí Naciones Unidas? Está ahí en los videos porque se pasó en vivo.
Y también cantaban: los hijos de la tierra te alaban, Señor, cuando llevaban su procesión ecológica. Y a mí me podía mucho, pero me hizo pensar que se parecía mucho a esos cantos como de la liberación que se metieron en la liturgia, como de mezclas revolucionarias, olvidando el culto, sino que tratando de imponer un mensaje. Y también, ahorita que comentas, me viene a la mente la COP27 en noviembre del 2023, cómo rompieron en el monte Sinaí los 10 mandamientos y se inventaron unos nuevos 10 mandamientos, muy conectado con lo que dijo Gorbachov. O sea, siguen con sus mismas ideas, pasan los años, las décadas, y estaban líderes de muchas religiones, lamentablemente también obispos católicos, y ahí estaban representando, y según ellos expiaban las faltas contra la tierra. Entonces va muy, muy acorde a lo que vas comentando. A ver, voy a tratar de ser lo más prudente posible, porque después salen a excomulgarme. Incluso me han dicho que ya me estoy haciendo protestante, pero hay un tema que es interesante. Días atrás estaba en Jalapa con la queridísima familia de Marco Polo, les mando un saludo enorme. Justo en el desayuno yo les dije: la religión tiene 2 fundamentos que son claves: la inmortalidad del alma y el destino del alma. La función de la religión cristiana es, ante todo, orientarte en el destino de esa alma, el cielo o el infierno. Y hoy, en la iglesia, ya no se habla ni de cielo ni de infierno. Se habla de conversión ecológica, Agenda 2030, se habla de la responsabilidad con la casa común, y es medio llamativo. De hecho, yo ese día les decía: hoy hay curas que parecen estar más preocupados por cantar con los pajaritos y plantar arbolitos que por verdaderamente predicar a Cristo. No se da que me llevan a una misa y lo primero que dice el sacerdote antes de iniciar, dice: agradecemos a esta querida comunidad antes de celebrar la Santa Eucaristía porque hemos empezado el proceso de reforestación en un determinado predio. Yo a veces quisiera realmente estar equivocado en mi fatalismo, pero lo cierto es que, como usted lo marca, uno puede entrar en este momento y buscar quién fueron los principales auspiciantes de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y aparecía la Agenda 2030 de la ONU. Uno puede observar que justo en el año 2015, cuando se firma la Agenda 2030, se publica Laudato Si. Y uno lee Laudato Si y en ningún momento se condena la ONU. Y Leonardo Boff se jacta de que todos sus escritos están en Laudato Si, y por eso está la aparición a la Carta de la Tierra. Y Leonardo Boff, recordemos que fue es un teólogo de la liberación que fue pues más bien, él mismo dice: Benedicto me sacó, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, porque sus comentarios son heréticos, se desvió totalmente de la... Bueno, pero es que, a ver, sin ir más lejos, claro. Para no extender este tema, porque es un tema muy, muy, muy sensible para muchos que por ahí han reemplazado la autoridad por la verdad. Pero yo no soy un gran teólogo, no me dedico a la teología, soy profesor de filosofía, me he tomado la molestia de leer la Biblia y cada vez la estoy leyendo un poco más, y es como llamativo algunos puntos. Los pecados ecológicos, miren que yo lo he leído la Biblia de principio a fin, no la encuentro en ningún lado. Yo sí me acuerdo de la Biblia, una parte que me llegó mucho, que decía, y bueno, ahí está mi problema, que yo no soy muy buen lector, pero me acuerdo que decía algo así como: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Y es llamativo porque en el 2020, cuando la ONU impuso un confinamiento atroz, las iglesias se cerraron. Y yo pienso: ¿y dónde está Cristo? Si se supone que los fundamentos de los sacramentos son orientarme en la muerte a la vida hacia el cielo, en orientarme hacia mi vida eterna. Se supone que para el católico los sacramentos tienen esta función: abrirte las puertas hacia la salvación en un peligro de una muerte inminente, como se decía en los medios de comunicación. Uno esperaría de repente encontrarse con un San Roque llevando el santo viático entre leprosos y no las iglesias cerradas. Entonces de repente parecía que importaba más salvar la vida terrenal que la espiritual. Y yo me quedé como: esta no es
esta no es la figura de Cristo que a mí se me predicó. Es llamativo, pero bueno, yo siempre digo a la gente, ante la duda, discernimiento. Yo no me quiero decir mucho, porque es un tema muy delicado tocar el tema de la religión católica hoy, porque está en una crisis histórica. No sé si como el cisma de Occidente, pero está en crisis, eso nadie lo puede negar. Hoy tenemos una iglesia que está más preocupada en perseguir el rito tridentino que en verdaderamente volver a predicar sobre el cielo y el infierno. Yo no recuerdo homilías profundas que hablen del infierno. Sí, que se habla de los pecados ecológicos, que insisto, es algo que yo no sé de dónde sale. Bíblicamente yo no lo encuentro, tiene que ser un malabarismo impresionante para tratar de sacar una interpretación bastante extraña. Yo siempre digo, tengan discernimiento ante todo. O sea, no quiero que nadie vaya a tropezar en la fe a causa mía, pero la infiltración de una izquierda en todas las religiones, eso es innegable. Hoy las religiones parecen un supermercado. Da lo mismo lo que vos elijas, lo importante es ser buena persona, plantar arbolitos, cantar con los pajaritos. Si a mí me está diciendo San Pablo que el mundo me ha crucificado y nosotros crucificamos al mundo, y caminar a la par del mundo, y caminar a la par del gobierno mundial de la ONU, y es raro. Yo pienso que hubiesen hecho los cristeros cuando el mundo y el gobierno les estaba diciendo cómo operar y la gente resistió. Y aquí de repente ahora el mundo te decía quédate encerrado y todos obedecían. ¿Y dónde quedó esa sangre cristera? Es raro. Quizás yo estoy opinando desde afuera, van a decir, ¿qué hace un argentino opinando de esto? Bueno, hablemos entonces de datos. Díganme que es mentira que la Agenda 2030 no se halla en los sitios oficiales del Vaticano. Díganme que es mentira que no se está hablando más de pecados ecológicos que, por ejemplo, lo que dijo San Pablo respecto a quienes no van a heredar el reino de los cielos. Díganme que es mentira la Asociación Patriótica de China, quien designa verdaderamente los obispos. Díganme que es mentira que no se ha intervenido en lo más mínimo por la cantidad de muertes de cristianos perseguidos evangélicos y católicos en la República Democrática del Congo o en Birmania. Pareciera que solo nos movilizamos cuando muere un niño rubio ojos celestes en Ucrania e Israel, que no digo que esté bien, pero también se están muriendo otras personas, pero como no son tan populares, de esto nadie habla. Díganme que es mentira que hoy, de repente, curiosamente, a ciertos obispos que son un poco más reaccionarios, y no digo que esté bien o esté mal, pero si los excomulga, pero en Alemania, que se han convertido en shoppings LGBT, las iglesias, todavía no hay una sola excomunión. Entonces, esto hace que no es que la gente va a tambalear en su fe por lo que aquí se diga. Si la gente no tambalea en la fe por lo que está pasando verdaderamente hoy en la jerarquía, no es culpa mía como un simple profesor de filosofía. Entonces es más fácil siempre atacar a la persona y decir, listo, te excomulgo a vos que dar respuesta. Porque las respuestas se deberían dar. La respuesta se debería dar por qué un producto que necesitaba ser testeado en 16 años para ingresar al mercado, con solo 6 meses se larga el mercado. Muchos advertimos que iba a haber muchos juicios por los efectos adversos, y un líder religioso nos decía que ponerse ese producto era un acto de amor. Es como llamativo. Hoy se está discutiendo si el cambio climático es o no es antropogénico, porque las secuelas son letales. Porque a partir de considerar que el cambio climático es antropogénico, se promueve toda una agenda antinatalista. ¿Y qué nos dice un líder religioso en una encíclica? No se puede dudar del cambio climático. La ciencia, para hacer ciencia, es un elemento que tiene sus conceptos que son falseables. Insisto, investiguenlo con Karl Popper, Thomas Kuhn, Lakatos. Si yo no pudiera dudar del conocimiento científico, seguiríamos creyendo que los cisnes son blancos, que el fuego se fundamenta en el flogisto o que la Tierra es estacionaria, porque hubo gente que se animó a dudar del conocimiento científico de la época. La ciencia evoluciona. Pero lo más curioso, ¿saben qué es lo que es? Que mientras nosotros estamos denunciando el control de natalidad a nivel global, porque lo que más aprecia Dios es la posibilidad de poder comunicar la vida, porque Cristo dijo, soy el camino de verdad y de vida. Curiosamente, un líder religioso lo primero que dice es,
los católicos no deben tener hijos como conejos. ¿Y saben qué es lo llamativo? Que mucha gente a veces se ofende con nosotros. Pero yo siempre digo, vamos a los datos en términos sociológicos. Nada más, veamos los datos. Yo me acerco, y yo también soy parte del problema, tengo solamente 2 hijas. Yo voy a una iglesia ortodoxa, el que menos hijos tiene 8. Yo voy con hermanos evangélicos conservadores, 7 hijos. Voy a hablar con musulmanes, 6 hijos. Hablo con la gente más moderna, que la carrera, que viajar por el mundo, que la libertad sexual, que quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer con mi vida. Bueno, nadie le está diciendo nada, está diciendo, estos son los datos, cada uno los toma como quiere. Miren, los datos son los datos. Luego están las interpretaciones. Yo lo que interpreto es que donde hay más arraigo a la tradición, donde hay más arraigo a la verdad en Cristo, veamos incluso los propios espacios católicos tradicionalistas, yo me voy, por más que digan lo que digan, me voy a espacios de la fraternidad, 7, 6 hijos, el que menos tiene. Entonces, yo tengo ese dato. Después podemos buscar las causas. Y claro, porque uno cuando entra al mundo se contamina del mundo. Y yo lo que digo es tener mucho cuidado con esto. Con el sincretismo ecologista, que insisto, no es un ataque ni al Papa, ni a los obispos que estén en comunión con él. Es entender que hoy hay una infiltración de los enemigos de siempre de Cristo, que están operando para cambiar las agendas culturales, para que la gente vaya diluyendo en una modernidad líquida su propia fe y la fe se vuelva líquida, donde se va adaptando a los momentos. Donde hoy tener fe es, antes tener fe era combatir contra la masonería en una guerra. Hoy tener fe es encerrarse en la casa por miedo a la muerte y decir, estoy amando a Cristo. No, estás teniendo miedo a la muerte. Pues si tuvieras los sacramentos al día, te puedo asegurar que salís con una sonrisa oreja a oreja a morir por Cristo. Y también observar lo que comentas, que a través de Naciones Unidas es que se quiere, es decir, nos llevan una gobernanza global, una gobernanza por medio de los corporativos y también por medio de la fe, porque como se requiere el cambio de cultura, necesitan introducirse en las iglesias. Y es por ello que nosotros tenemos que estar muy atentos de todos estos ataques de cómo nos quieren ir diluyendo la fe. No significa, y yo noto una gran polarización, porque cuando se hablan de estos temas inmediatamente te dicen, entonces tú quieres contaminar. No, es que no quiero contaminar, pero hay que saber entender estos temas que nos explica Horacio Justo para ir quitando todo aquello que estorba a la práctica sana de nuestra fe. Sí, es que muchas veces cuando escuchan lo que es la palabra ecologismo, la gente se va mucho a la parte de, entonces quieres contaminar, entonces quieres matar animalitos, pero no es eso. O sea, podemos decir que el ecologismo está ligado con las políticas eugenésicas. Históricamente la palabra ecología surge con Ernst Haeckel. Ernst Haeckel fue un biólogo alemán que escribe este concepto del oikos logos en 1862. Decir que San Francisco de Asís era ecologista es como decir que Newton había establecido una ley cuántica. Es un error anacrónico. O sea, ya cuando partimos de un error es muy difícil tomar en serio una persona que parte de semejante falacia. Ernst Haeckel consideraba en este monismo que explicamos recién que el ser humano, de historia del humano, es producto de la evolución. Él toma la tesis de Darwin y la radicaliza. Entonces, él funda la Liga Monista. Él cree que el ser humano tiene un historial de existencia a la par de cualquier mamífero vertebrado que hubiese en el planeta. Y si la ecología es el estudio de los organismos vivos en relación con los recursos naturales, el ser humano no iba a correr una suerte distinta. De hecho, él forma parte de la Sociedad de Higiene Racial en 1904 en Alemania. Garrett Hardin, Paul Ehrlich, William Bosch, que son los 3 primeros grandes ecologistas que heredan el pensamiento de Ernst Haeckel, establecen las mismas políticas. Era necesario que organismos supranacionales no solo forzaran el aborto, sino la esterilización, porque no todos son aptos para consumir los recursos naturales. Podemos verlo en Eric Pianka, David Foreman, Petra Kelly, Peter Singer, Steven Wise. No hay un solo ecologista que no haya formado parte del pensamiento monista, de este pensamiento contrario a las creencias cristianas. Cada uno sabrá en qué creer, pero es incompatible el pensamiento ecologista con el cristianismo por ese punto de partida. Forman parte de una noción eugenésica porque intentan buscar controlar los recursos naturales
y para ello es necesario primero controlar la población, sobre todo bajo la supuesta sobrepoblación que en realidad es densidad demográfica en una nación. A ver, pensemos, ¿qué nos dice Dios? Sed fecundos y dominad la tierra. ¿Qué te dice la ONU? No tengan hijos y dejen los recursos naturales al servicio de las grandes élites. Que es lo que yo explico en mis conferencias con todos los datos concretos, por ejemplo, de México. Hicieron una investigación sobre México para que lo puedan ver en sitios oficiales. No es una teoría conspirativa, es lo que el propio gobierno de México y lo que la propia ONU en su sitio oficial está reconociendo. De hecho, mis diapositivas ni siquiera están mis teorías. Son capturas de pantalla de los sitios de internet de los sitios oficiales de la ONU. ¿Y por qué sucede esto? Más allá del sistema corporativista, porque son metas capitales protegidos políticamente. Porque en el fondo lo que se busca es que la persona se reduzca a un estado más animal. El animal siente, no piensa. El animal tiene conocimiento sensible. Con sus 9 sentidos, el animal tiene conocimiento sensible. Se busca reducir a la persona como Pinocho, que era de madera. En vez de ser un niño de verdad porque desarrolla la virtud, porque piensa, porque busca el bien, porque tiene conciencia, se reduce a un animal que se entrega al placer del momento. ¿Qué nos dijo el Foro de Davos? No poseerás nada y serás feliz. Lo que te están diciendo es, vas a vivir en un sistema digital donde no se posee nada, porque en el sistema digital no hay una posesión, hay una licencia. No posees nada, pero sos feliz porque estás en este mundo virtual. Y ahí va la sociedad, va entregada a ese camino donde los que más se benefician son los grandes corporativos. Pensemos un ejemplo simple. Hace poco yo estuve aquí en México, estuve en una entrevista con un sacerdote de México, Juan Razo, que le mando un saludo grande al padre. El padre me dice, Horacio, me gustaría que hablemos de los derechos de los animales. Yo lo que hice fue hablar lo que la Iglesia Católica enseñó durante 1962 años sin ningún tipo de variación, porque se supone que la fe no cambia. Yo enseñé lo que por fe habíamos recibido. Los propios católicos me insultaron más que los progresistas por decir que el animal no tiene derecho, porque de acuerdo al Génesis hay una subordinación. Entonces, después no nos podemos horrorizar cuando el progresismo avanza con el aborto, cuando el progresismo avanza con el matrimonio igualitario, en lo más mínimo. No nos podemos horrorizar, porque hay mucho error en la formación. Yo lo he visto con seminaristas que me piden hablar conmigo para que les expliquemos Santo Tomás de Aquino, porque me dicen que los seminarios están enseñando Agenda 2030. Yo he visto a rectores de seminarios decir que ya no se enseña Santo Tomás de Aquino, ahora se enseña filosofía hebrea. Entonces, ante esta realidad, yo siempre invito a que entendamos que no es que estamos hablando a favor de contaminar, al contrario, ¿quiénes contaminan? Los metas capitales. Hay una empresa de gaseosas, voy a dar 3 ejemplos simples. La empresa de gaseosas más contaminante del mundo supera con creces a las 2 otras empresas que más contaminan en toneladas al año. Esta empresa de gaseosas, que es la más contaminante del mundo, es la que financió la conferencia de partes número 28. Están todos los líderes ambientalistas. ¿Por qué sucede eso? Porque uno toma esa gaseosa y en la posmodernidad ya no se compran ni venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas morales e identitarias. Yo quiero ser un progresista que tenga conciencia social y acepte la diversidad sexual y combate el cambio climático, debo consumir la empresa más contaminante del mundo. Segundo ejemplo, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, transición energética, los paneles solares. Todo elemento de nuestro mundo digital, un micrófono, una cámara, un panel solar, necesita además de litio, cobalto y cobre, los 17 metales raros que se encuentran bajo un dominio del 80%, supera ya casi el 85%, del mercado chino. Los 17 metales raros en ese mercado global de extracción, producción y distribución se hallan cooptados en un 85-80% aproximadamente por el mercado chino, la nación más contaminante del mundo. Y resulta que ahora el Vaticano, Argentina, México se jactan de tener grandes territorios con paneles solares. ¿Qué están haciendo para combatir el cambio climático? Dándole de comer al monstruo comunista que más contamina en el planeta Tierra. Un tercer ejemplo. Bill Gates promocionó
hablando de estos derechos de los animales, una serie de ONGs que promovían la conciencia especista en torno a los animales, creyendo que los animales tienen derechos. Entonces empezó un boicot constante contra la industria agropecuaria. La ONU saca un informe, esto está en mis conferencias, la ONU oficialmente saca un informe que decía que si uno juntase todas las vacas del mundo, sería el tercer país más contaminante del planeta Tierra. Qué curioso, porque a partir de estas campañas donde la ONU y los metas capitales están invirtiendo para generar conciencia de lo malo que es comerse una pobre vaquita, ¿saben cuál fue el resultado? Se lanza la carne sintética de Bill Gates, que junto a Leonardo DiCaprio se financió en 3 laboratorios de España y uno en Israel. Cuando se larga al mercado la carne vegana de Bill Gates, las acciones de sus empresas después de esta campaña de conciencia se dispararon 162% en Wall Street. ¿Saben qué significa? Que el ecologismo lo que hace en última instancia, lejos de proteger el planeta, hace que los más ricos sean cada vez más ricos y los que poco tienen, lo poco que tienen lo pierden. Y si no me creen, vayan a investigar qué está pasando con el sector agropecuario en España, en Bélgica, en Francia y en Holanda, las protestas masivas que hay del impuesto al carbono, porque un metacapital puede pagar los bonos verdes, un pequeño productor no. Entonces es una agenda criminal que están encubriendo y que la gente con esta idea de que yo quiero cuidar el planeta Tierra, quieren cuidar el planeta Tierra, volvamos siempre a la Biblia, seamos fecundos y la dominemos. Porque créanme que Dios no se equivoca. Yo puedo estar equivocado, no me crean a mí, vayan a la Biblia, ahí no se van a equivocar nunca. Pero hay mucho miedo de volver a las Sagradas Escrituras, porque hoy la autoridad reemplazó la verdad. Entonces hoy creemos que no voy a cometer pecado ecológico. ¿Y qué iba a hacer no cometer un pecado ecológico? No voy a tener hijos para no contribuir al cambio climático. Cuando San Pío XI en Cástico Nubes dice todo lo contrario. ¿Cuál es el fin del matrimonio para un católico? Tener hijos y educarlos en la fe cristiana. Ese es el fin del matrimonio, la causa fin. Lo explica Pío XI en su encíclica. Salvo que me digan que el magisterio de la iglesia se equivoca. Entonces me estaría dando la razón con Laudato Si, Laudate Deum. Pero si no se equivoca el magisterio, volvemos a Pío XI. Por donde se va a ver una contradicción, por donde lo miren. Volvamos a ese principio. Porque eso es ser verdaderamente ecológico y defensor del orden natural, defensor de la naturaleza. La naturaleza comunica vida. ¿Qué es lo que va a hacer si no? Resulta que yo veo hoy cuánta gente, y lo digo con todo el respeto del mundo, no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, es una caricatura que yo hago, pero hay que suceder con este mundo empoderado. Llega una mujer a los 40 años, soltera, 3 abortos hechos, viendo los Simpsons toda la noche con sus pastillas antidepresivas, pero empoderada porque tiene su pin de diamante en una empresa multinacional que no sabe ni cómo se llama esta mujer, empoderada porque tiene conciencia social, porque toma café en Starbucks, porque es muy progresista, porque tiene su cuota de Netflix, porque ha contribuido a luchar contra el racismo pagando la entrada de la NBA financiada por Nike, que tiene mano de obra esclava en China, porque viaja por Viva Bus, entonces ahora sí tiene conciencia climática, a pesar que es una de las empresas que más contamina, porque ahora está comprando juguete con Hasbro, entonces ya ha generado esta lucha contra este racismo americano, porque ahora, a pesar de tener ascendencia de cualquier tipo de orden étnico, se autopercibe indigenista, aunque vive en un departamento en la zona más fresa de Ciudad de México. Pero eso sí, abrazamos las ideas que me vende el sistema. Se convierte en unidades de consumo y de producción. Por eso ni siquiera digo que me crean a mí. ¿Quieren saber qué es lo que cambia el mundo? Imagínense que acá se apaga la luz en este hermoso estudio, que la verdad que es maravilloso. Se apaga la luz acá, quedamos en plena oscuridad. ¿Qué haría más bien? Yo dándoles a ustedes una cátedra filosófica a la metafísica de la oscuridad y que el mal es la privación del bien debido, y explicando qué es la oscuridad, o que una persona humilde, acá como el caballero, prenda un encendedor y nos puede guiar hacia la salida. Hoy hace más bien en el mundo una mujer humilde que no anda con el consumismo posmoderno ni estos discursos modernistas de pecados ecológicos, que la liberación
y de lo que sea, y que simplemente en la humildad de su hogar es el corazón de su familia, educa en la moral cristiana a sus hijos, pare con dolor mientras el padre trabaja de sol a sol para proveer a los suyos. Ahí tienen un verdadero retorno a la naturaleza, pero eso implica sacrificio, y este mundo moderno ha perdido la noción de sacrificio. Le tienen miedo a la cruz, pero no hay salvación sin cruz. Le tienen miedo al sacrificio. Entonces todo el mundo dice, yo me salvo, yo estoy cuidando el planeta Tierra. ¿Cómo? Acá con mi iPhone estoy explicando lo importante de tener conciencia ambiental. ¿Por qué no se ponen a investigar cuánta mano de obra esclava hay de niños en la República Democrática del Congo para extraer el litio que necesite cada iPhone? Porque ahí se van a dar cuenta que al final los más humildes, esa gente que no es tan glamour, termina siendo la que verdaderamente cuida este planeta, y no los que están viajando en jets privados a las conferencias internacionales de líderes ambientalistas, que mientras ellos, como pasó en la conferencia de parte número 27, están discutiendo si darle a nuestros hijos carne sintética o pasta de insectos, ellos estaban con su ribeye premium o sus bistec, porque esto fue un escándalo a nivel global que salió a la luz esta hipocresía. Así es, pues por algo Benedicto XVI nos invitaba a reflexionar sobre la ecología humana, ¿verdad? Porque es la que más corre peligro. Y bueno, pues también el Salmo 8, ¿verdad? Nos recuerda la importancia del ser humano en esta tierra, ¿verdad? Que Dios es la corona de la creación para Dios Padre. Entonces, les invitamos a tener estos libros, ¿verdad? Este es el libro negro del ecologismo, tomo 1, de Horacio Justo, y también este otro libro es el tomo 2, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Dónde los pueden conseguir, Horacio, estos libros? Se pueden contactar conmigo por cualquiera de mis redes sociales, aunque yo no las manejo, porque estoy en cuanto a las redes sociales, manejo uno de mis socios. Sino con Joana Campos, y les puedo pasar yo el contacto sin problema, porque lo estamos distribuyendo de manera muy artesanal, justamente aquí en México. Bueno, se ve que a las editoriales les dio un poquito de miedo hablar de estos temas, pero bueno, hacemos lo que podemos, y con todo gusto lo que podemos servir, vamos a estar aquí, sobre todo en las conferencias de manera presencial, es donde más acceso podemos tener a poder distribuirlos. Y especialmente porque ahí la gente se puede quitar las dudas. Insisto, cuando vayan a mis conferencias, a mis clases en la universidad, le digo lo mismo a mis alumnos, hagan de cuenta que les estoy mintiendo. No me vengo acá a adoctrinar. Tengan cuidado con la gente que les dice, esto es verdad porque yo lo digo, porque soy autoridad. Yo cuando alguien me dice eso, tenés tanto miedo que no te animas al debate. Vamos a discutirlo. Van a ver que yo no estoy negando la contaminación, no estoy negando los abusos del hombre, no estoy negando los desfasajes, al contrario, estoy denunciando quiénes son los verdaderos responsables de estos males, que son los que hoy lavan su cara con el ecologismo. Cierro con esto. Rockefeller financiando de manera millonaria Greenpeace, algo que la gente se olvida. O Getty financiando Just Stop Oil o Stop Ecocide. Organizaciones no gubernamentales, que son la cuarta forma de guerra que se está dando en la actualidad. Una nueva forma de guerra con las ONGs. ¿Por qué? Porque ya hay un mercado cautivo de más del 80% del mercado global que necesita energías no renovables. Lo que hacen estas empresas es generar una cultura tal que ningún político con el capital que tiene un Estado se anime a generar una empresa que pueda competir internacionalmente. Se evita que las naciones se industrialicen a base de carbón y de petróleo. Entonces se mantiene un mercado cautivo y la gente creyendo que está combatiendo las grandes petroleras porque le dan dinero a Greenpeace. Muy por el contrario, están favoreciendo los monopolios que se hacen cada vez más ricos porque tienen el monopolio total. Esto la gente lo puede investigar por sus propios medios. De ahí van a empezar a entender por qué las petroleras financian a estos activistas de estas ONGs. Ahí van a empezar a entender el fondo de la cuestión. Porque es un sistema muy perverso con el que funciona hoy. Más allá que hay una lucha religiosa en el fondo, hay también un sistema corporativista. Y bueno, bienvenidos sean los valientes que se animen a pensar. No quiero que piensen como yo, pero que se animen a pensar. Es decir, Quizás cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Yo les decía una vez en un debate en el TEC de Monterrey a unas feministas que, bueno, se ve que se creen sin argumento porque tienen que empezar a atacar
a mis hijas, que ni siquiera estaban presentes ahí, se ve que el empoderamiento que le enseñó su rectora no llegó a mucho, más que atacar a una bebé que no estaba presente. Así que un saludo enorme a la gente del TEC de Monterrey, sigo esperando sus disculpas públicas. Yo les decía, ¿dónde está su empoderamiento si usted me está diciendo lo mismo en materia del aborto? Usted, que se cree empoderada, me dice lo mismo que López Obrador, Charlie Munger, Bill Gates, Joe Biden, Kamala Harris, lo mismo que me dice Hollywood, Netflix, lo mismo que me dice Nike, lo mismo que me dice Coca-Cola. ¿Dónde está tu revolución si estás haciendo todo lo que el sistema quiere que hagas, diciendo todo lo que el sistema quiere que digas? Lo mismo pasa con el ecologismo. Quizás cuando todos piensan de la misma manera es porque nadie está pensando. No quiero que piensen como yo, pero que se animen a pensar, a buscar los fundamentos, que quizás puede ser que el príncipe del mundo, quien domine este mundo, no quiera que ustedes se salven, quizás en un término metafísico. Estén atentos. ¿Dónde te encuentran, Horacio Houston? ¿Cuáles son tus canales? Horacio Houston. Así en todas las redes, nada más. En tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí, principalmente ahí, principalmente ahí. Y tienes otro canal, ¿no? Un Conserva Random, sí, que es mi canal favorito, eso lo hago de hobby, eso de hecho lo hago con mi hija mayor que me acompaña cuando editamos los videos. Y bueno, pasa que Horacio Houston, que es mi canal principal de YouTube, son más que todo clases de filosofía abiertas y gratuitas, que está desmonetizado ese canal, gracias por hablar de estos temas, pero con lo que recaudamos con los superchats todo se dona a Oncopediatría o a un merendero. El otro canal, un canal más chiquito. Merendero te refieres a Bueno, ayuda sí, a los pobres, ¿no? exactamente. Es que aquí merendero es otra cosa. Ah, Una cantina. no, bueno, es ayuda a los más necesitados, digamos. Y el otro canal, bueno, ya es un canal más ameno, digamos, porque se analizan películas, cómics, superhéroes, cuál es la filosofía de Batman, cuál es la filosofía de Goku, cuál es la filosofía de Homero Simpson, y vamos analizando, y entonces tratamos de, con mucho humor y cariño, difundir este fino arte de la filosofía, que es corromper almas enseñándoles a pensar, básicamente. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por esta participación. Y pues yo ya no tengo nada más que comentar, no sé lo más. No. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Dios les bendiga. Hasta luego.